Si escuchas mi nombre, lo más probable es que me taches de bruja. Y no precisamente de aquellas que aportan algo bueno al mundo. Y a pesar de haber pasado tanto tiempo desde aquella época, no puedo negar que todavía me sigue doliendo. No es fácil quitarse una losa impuesta por una sociedad que era incapaz de comprender lo que intentaba transmitir con todo el amor de mi corazón. Pero el simple hecho de haber nacido mujer condicionaba mi vida, convirtiéndome así en pasto de aquellos que solo querían poner piedras en mi camino. Quizás lo hacían por miedo. Quizás temían mi visión, aquella mirada que inevitablemente siempre me delataba. Una mirada diferente, que a pesar de permitirme ver la vida de una forma tan sublime, a su vez provocó mi falso y detestable legado. La leyenda artúrica tiene varias protagonistas femeninas que están íntimamente ligadas con aspectos negativos del devenir humano. Y a pesar de que esto es algo común en este tipo de obras, mayoritariamente escritas por hombres temerosos del poder de la mujer, es interesante analizar en profundidad estos escritos para poder intentar indagar y sustraer esa otra historia que no nos han contado. La mujer tiene un papel fundamental dentro de la leyenda artúrica. Y aquí se combinan muchas tradiciones. Por un lado, sin duda la tradición céltica, en donde la mujer tuvo una importancia decisiva. Me remito al estupendo libro de Jean Marcal titulado La femme celte, la mujer celta, donde ahí habla de ese origen de las grandes diosas celtas y cómo de algún modo todo esto perdura. De ahí es de donde procede la figura maravillosa de la mujer que tendrá ese lugar tan importante en la leyenda artúrica, que es la figura del hada. Todo el ciclo artúrico aparecen dos tipos de mujeres. Las mujeres, vamos a llamarlas humanas, ¿no? La más importante es Ginebra, representa pues eso, la dama del héroe. Y luego están las otras damas, las otras mujeres sobrehumanas. Por lo tanto, estamos hablando de ese otro mundo hechiceril, élfico, donde esas mujeres juegan un papel muy importante. Que hay varias mujeres. Morgana Le Fay, como le llama Thomas Malory, es una de esas personas que va mutando, o sea, nace como hada y termina como la mala de la película, pero luego está Viviana o Nimue, que es la dama del lago. El arquetipo de ese adamante es Morgana, que luego será muy distorsionada porque se convertirá en la mujer que quiere tener prisionero al hombre, la que mete a todos los caballeros en prisión, en el valle sin retorno. También eso es una desfiguración claramente a partir del cristianismo. No tenemos que olvidar que todo el cristianismo ha ido adaptando todo lo que era sagrado
para lo pagano, el cristianismo luego lo ha ido cogiendo y tamizando o tapando o adaptando porque ha sido incapaz de cambiarlo totalmente. A lo largo de la historia de la humanidad hay cantidad de ejemplos que ponen de manifiesto cómo desde el ámbito masculino se ha denigrado y se ha perseguido y se ha denostado a lo femenino. La figura de María Magdalena es un buen ejemplo de cómo lo femenino ha sido denostado y denigrado, ocultando la realidad. María Magdalena era una dimensión espiritual muy evolucionada, encarnada como mujer y que en su vida física desarrolla una enorme cantidad de capacidades y tiene un desarrollo espiritual fortísimo y colabora mucho al desarrollo espiritual de otra mucha gente y hace pareja con Jesús de Nazaret, y con Jesús de Nazaret contrae matrimonio, y con Jesús de Nazaret tiene una descendencia. Pero el hecho de que sea pareja de Jesús de Nazaret no es que sea un acompañante, no es que sea un actor secundario, no, tenía un peso desde el punto de vista del linaje, porque en su linaje político venía de la casa de Benjamín y tenía una herencia histórica, un derecho histórico al trono de Israel, de la misma forma que lo tenía Jesús desde el entronque de la casa de David. Y en ese contraer matrimonio forman un auténtico tándem espiritual muy potente, donde los dos tienen la misma importancia. Sin embargo, fíjate lo que se ha hecho con María Magdalena. Cuando eso lo trasladamos al ámbito de Avalon, con lo que tiene de simbología, con lo que tiene de arquetipo, ahí la figura es Morgana. Morgana es la que representa esa presencia femenina, esa energía femenina, con todo lo que la energía femenina puede aportar y aporta al proceso conciencial y evolutivo de la humanidad. Morgana es una mujer en toda regla. El hecho de que sea amorosa, el hecho de que sea compresiva, el hecho de que sea empática, etcétera, etcétera, no le quita un ápice a que es una mujer con las ideas claras, que ejerce su feminidad plenamente. Claro, una figura así, para una mentalidad masculina, en el sentido, vamos a llamar, peyorativo del término, ¿qué es lo que provoca? Miedo. Precisamente de ahí que en el ámbito de la leyenda, lo mismo que a María Magdalena se la acusó de prostituta, a Morgana se le echan encima un montón de cosas que incluso hay mucha gente que de buena fe considera que Morgana es una especie de bruja mala, ¿no? Cuando Morgana es un ser espiritual evolucionadísimo y lleno de amor, ¿no? Y ese tildarlo de bruja negra, de bruja mala, es ni más ni menos que ese miedo que ha generado para el hombre el tener delante de sí una mujer con estas características. Siempre he regido mi vida por 3 valores: amor, compasión y empatía. Por muy oscura que pueda parecer una situación, siempre intento mirar con los ojos de mi corazón. Pues sé que todo en el fondo tiene un lado luminoso necesitado de comprensión y cariño. Y a pesar de mi empeño, muchas veces me doy de bruces con un mundo inadaptado y sumergido en una locura colectiva. ¿En qué momento caímos en este letargo sin sentido? Nadie podrá negar que a lo largo de las eras, todo lo relacionado no ya solo con la mujer, sino con la feminidad en su total y bendito significado, ha sido siempre ignorado, postergado o perseguido. Me pregunto cuándo lo olvidamos. ¿Cuándo decidimos ocultar aquello que nos hacía grandes, disfrazándolo de miedo en una coraza que simulaba falsamente proteger nuestro corazón? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo olvidamos? Los principios herméticos intentan poner a nuestro alcance un vislumbre de las grandes reglas que rigen el cosmos, que rigen la creación. Uno de esos principios herméticos es el principio de género. Y el principio de género lo que nos dice es que hay una única energía, pero esa energía tiene como 2 componentes. El componente que llamamos masculino y el componente que llamamos femenino. Y ese componente masculino y femenino interactúa en el cosmos, en el universo y en el ser humano, pero hay una interacción constante que es una interacción creadora. Para que la capacidad creadora se produzca, la clave está en el equilibrio. Si analizamos la evolución de esta humanidad, vemos que ese equilibrio no se produce. Vemos que hay un desequilibrio claro hacia lo masculino. Ese desequilibrio hacia lo masculino se ha dado en un contexto de una sociedad patriarcal, donde, como consecuencia de la escasa evolución en conciencia, el ser humano hombre, donde suele estar más marcada la energía masculina, ha hecho lo posible para postergar a
la presencia femenina normalmente se da más en las mujeres, pero por un tema simplemente egoico, por un tema de ambición, de celos a veces, por un tema de codicia. Es decir, han sido los elementos egoicos los que han llevado a el hombre a marginar, a denigrar e incluso a descalificar de una forma bastante obtusa a lo largo de la historia de la humanidad a lo femenino. Se ha confundido el poder femenino con la mujer, coinciden, pero no tiene nada que ver. Si un alma tiene que ser libre, tiene que desarrollar su lado femenino, porque si desarrolla solamente el masculino, siempre será esclava de... La mujer libre no existe nunca en el mundo medieval. A eso se le sobrepone el nuevo culto a la mujer que promociona el amor cortés, que en modo alguno pretendo que sea un lugar real, pero sí en el imaginario. Por ejemplo, la novela artúrica está poblada de puceles que van circulando por el bosque tranquilamente. Claro, eso es una imagen inexistente en la realidad de la época. Mujeres libres, mujeres que además tienen una clara función iniciática. Es la mujer la que conduce, la que teje además el destino del caballero. Es la que tiene un poder supremo, aunque como digo, eso no tiene nada que ver con la realidad de la época. Y la figura maravillosa de la mujer es claramente en la novela artúrica el hada. Cuando hablamos de hada, en el ámbito de Avalon, no tiene nada que ver cuando se habla de hada en otros contextos. En el mundo de Avalon, las hadas son mujeres sabias. Así de simple. Son, por tanto, seres humanos, femeninos, que han desarrollado su conciencia y han desarrollado su ámbito espiritual y se han convertido en sabias. En parte, en el ciclo del Grial se está reflejando con estas otras mujeres sobrenaturales que en lugar de darles un carácter angélico, en algunos casos se les da un carácter más demoníaco, que en el fondo es lo que suele ocurrir en otro tipo de tradiciones con la hechicera, con la bruja, con la madrastra. Son papeles femeninos que adoptan ese carácter ambivalente. Por una parte te ayudan y por otra parte te perjudican. Cuando al héroe le ocurre algo malo suele ser o por la traición de un amigo o por la traición de una mujer, porque la mujer se consideraba en aquella época que era más sicaria del diablo, porque era más fácil de engañar, y de ahí todo el proceso brujeril, todo el proceso inquisitorial donde las mujeres fueron las principales víctimas. Ahí es donde nos coartaron el femenino y es cuando empezaron a haber una persecución de caza de brujas. Lo que se ha intentado después es castrar la parte femenina para que no fuéramos libres. Para mí siempre ha sido una cuestión de miedo y una cuestión de poder. Una bruja mala que era una persona sabia, una mujer sabia que además vivía por y para ayudar, era como te anulo, te quito de en medio, te aplasto. Entonces tampoco no me extraña que ahora que el poder femenino está resurgiendo, hay un momento en el que si tú no eres muy consciente puedes querer hacer lo que el hombre hizo en su tiempo, y no se trata ni de aplastar la parte masculina, no se trata de me voy a vengar de lo que me has hecho en la historia, ya no se trata de nada de todo esto. Se trata de sacar tu verdad, dejarla a la luz y poderla compartir sin miedo. Si ahora Avalon es importante, es porque en esa semilla está la parte femenina totalmente intacta. El descubrir la maestra, sacerdotisa, la alquimista, pero desde la parte de la feminidad, es decir, el poder, el permitirte recibir, el permitirte ser tú mismo, todo eso que nos han negado. Morgana siempre ha sido señalada como la bruja y la antagonista del rey Arturo y la reina Ginebra. Es interesante ver cómo a lo largo de la historia se ha temido a toda mujer poseedora de sabiduría y consciencia. Durante miles de años, la diosa era reconocida como la madre naturaleza, dadora de vida. Los primeros pobladores de la Tierra, así como las culturas ancestrales, desde los egipcios hasta los griegos o los celtas, concebían a la divinidad como un elemento femenino. Y a pesar de esto, parece ser que con el paso del tiempo, todo lo relacionado con la feminidad o lo femenino comenzó a ser tachado de débil, de impuro e incluso demoníaco. ¿Pero por qué? Quizás en la figura de Morgana o de Nimue encontremos la respuesta. Sentí que mi mundo se venía abajo. Todo lo que conocía se había construido en base a un engaño, una falsa ilusión. Cuando descubrí aquel juego con lo sagrado del que me hicieron partícipe sin mi consentimiento, decidí huir. Me escondí en mi silencio pensando que me protegería de algo. Y qué inocente fui. Yo, aquella que siempre estuvo luchando por no callar, decidí abandonar mi propia identidad
y sucumbí al silencio por temor. Tenía miedo, no tanto por mí, sino temía que le pudiese afectar a Arturo y a todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Y por eso acabé ocultándole todo para protegerle. Pero ¿quién me iba a decir que mi silencio por un buen fin acabó transformándose en un monstruo de un falso juicio que me impusieron y del que todavía intento alejarme sin que me afecte? Bruja. Así me llamaban y me siguen llamando. Eso es a lo que han querido reducirme, a un ínfimo, distorsionado, cruel y falso recuerdo. Morgana ha sido una figura principal en toda la historia de Avalon desde los comienzos. Era una sacerdotisa, igual que lo era su madre, y sus conocimientos innatos y el poder que ella tenía que aprenderlo, manifestarlo y sacarlo a la luz. Es cuando tienes un don y lo quieres ocultar y no lo quieres sacar, y es imposible, y con ella ocurría así. Entonces su tía Viviana se la llevó a la isla de Avalon porque la quería preparar como siguiente gran sacerdotisa de la isla de Avalon. Se complicaron mucho las cosas con el nacimiento de su hijo. La historia de Morgana no ha sido fácil. Ella fue una sacerdotisa de la Hermandad de la Rosa. Era una de las guardianas originales de Atlántida. Y las habitantes originales de esa isla era un grupo de sacerdotisas que se hacían llamar la Hermandad de la Rosa. Estas sacerdotisas tenían un grupo de compañeros que eran como sus parejas, que eran como los guardianes protectores de la isla. Pero al mismo tiempo el propósito de esas parejas, de esos grupos, era el de representar esa conciencia de unidad representada por la conciencia crística. Y la función que ellos cumplían era la de preparar la vibración de la conciencia colectiva de la humanidad para el eventual proceso de encarnación de la conciencia crística. Nimue es, junto con Morgana, la gran olvidada, pero olvidada en el sentido de lo que realmente son, no de lo que aparentan. Si vemos la perspectiva de Nimue o de Morgana desde una perspectiva de no condena o de no juicio, solamente contemplando, cambiará muchas veces la imagen que tenemos de ellas. Nimue vivió una relación de amor muy fuerte con Merlín, bajo ningún concepto se aprovechó de Merlín, sino que simplemente una relación de amor. En esa relación de amor, Merlín le enseñó muchas cosas a Nimue y esa relación de amor en un momento determinado concluyó. Y Nimue siguió su camino. Y su camino ha sido un camino de evolución espiritual, como para que en estos momentos pertenezca por derecho propio al mundo de Avalon. Si Morgana es fundamentalmente la regente, la que rige, la que gobierna, la que lleva a Avalon a sus espaldas, junto con ella tiene una serie de colaboradoras. Nimue es una colaboradora directa, que hace un papel muy importante en la formación de hadas. A mujeres que están en el proceso espiritual a través de las enseñanzas y a través de la maestría que le imparte hadas como Nimue, como Elaine, como Igraine, que hacen esa labor de formación. Viviana para mí es un personaje muy importante, totalmente olvidado. Viviana en la época de Arturo es la gran sacerdotisa de la isla de Avalon. La isla de Avalon estaba bajo su protección. Enseñó y acogió a su sobrina Morgana, alguien a quien adoraba, a quien transmitió todos sus conocimientos. Entonces yo creo que en toda esta historia hay que hacer un punto y aparte de reconocimiento a esta mujer olvidada en el tiempo, cuando su papel ha sido muy importante en la historia y en la historia de Avalon y lo sigue siendo. A veces pienso en todas aquellas mujeres que, como verdaderas heroínas, sacrificaron sus vidas contra esos poderes impuestos por hombres temerosos de nuestro verdadero poder. Un poder tan asombroso y a la vez tan frágil que no supimos gestionar. Pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Nuestras opciones eran limitadas. O vivíamos sumergidas en la absoluta y destructora sumisión, o luchábamos por aquello que sabíamos que ayudaría a avanzar a la humanidad. Muchas decidieron ahogarse en su propio silencio. Y otras decidieron luchar en una batalla ya escrita. Y aunque parezca que todas perdimos, nuestra lucha no fue en vano.
No luchábamos por quién éramos, sino por aquellas que seríamos. Se dice que la isla de Avalon se encuentra custodiada por un grupo de mujeres sabias que protegen las enseñanzas de la diosa. Poco se sabe sobre esta hermandad, pero su nombre forma parte de la historia de Glastonbury de Avalon. Se hacen llamar las sacerdotisas de la Rosa. Las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa son las guardianas de la ciudad de luz de Avalon. Las sacerdotisas pasaron por una experiencia de dolor muy profundo con aquel grupo de lemurianos que experimentaron su propia caída de conciencia, se apoderaron de la isla de Atlántida y la separaron de sus compañeros. Ellas mismas entregaron el poder a estos seres y les entregaron la isla creyendo que ellos iban con una intención de cooperar con lo que ellas hacían, cuando al final lo que ellos querían era apoderarse de la isla para crear su propio propósito. Y las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa entonces fueron como exiliadas. Pasaron también por su experiencia de caída de conciencia, algunas de ellas, porque fue tan profundo el dolor de esa separación que algunas de ellas también se dejaron llevar por el poder, pero no todas. Algunas de ellas conectaron con la ciudad de luz de Shambhala y se refugiaron ahí. Y a raíz de que ese grupo de sacerdotisas se refugiaron en la ciudad de luz de Shambhala, se pudo crear la otra extensión de Shambhala, que es el entramado de la ciudad de luz de Avalon. Y ellas son quienes establecieron ese punto de luz en esa zona de Inglaterra para que eventualmente, cuando llegara el momento del resurgimiento de la conciencia crística, pudiera verdaderamente ser enraizado en ese lugar. Para los esenios, la rosa era símbolo de camino correcto. La Hermandad de la Rosa nos recuerda que en Avalon está la energía primigenia de la frecuencia del corazón, es decir, es la que custodia la semilla de Avalon. Esa semilla que se ha tergiversado en Mul, en Muria, la Atlántida, en Egipto, está totalmente preservada por esta hermandad. Y esta hermandad de la Rosa lo que hace es llevar a todos los puntos de poder del planeta esa frecuencia, como si fuera un diapasón. A lo largo de la historia, Morgana se encarna, pero ella formaba parte de ese grupo de sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa. Entonces ella mantuvo abierto ese puente entre la tercera dimensión y Avalon. Se le pinta dentro de la leyenda y dentro de la historia como una bruja. Siempre se le ha mostrado que esa parte femenina que tiene poder, pero al mismo tiempo mucha oscuridad. Pero realmente Morgana fue todo lo contrario. Ella era una sacerdotisa sanadora. Hizo lo posible por mantenerse en ese camino de la integridad, del amor y de la luz. La cuestión es que ella emocionalmente pasó por un dolor muy profundo al ver cómo Arturo elegía ese camino de la ambición. Entonces, cuando eso sucedió, Morgana se exilió a sí misma y se aisló. La reacción que ella tuvo fue abandonar a su hijo. Y ese podría ser que fuera como la herida de Morgana, el no haber podido sostener la vibración de su hijo y el no haber podido lograr que el amor fuera más fuerte que la ambición. Esa vendría siendo una de las heridas más antiguas de la humanidad que la energía femenina sostiene. El hecho de ver cómo la otra parte elige siempre el camino del poder y no puede sostenerse la fuerza del amor. A pesar de que la otra parte reconoce esa unión, siempre existe esa herida de separación. El mayor dolor que alguien puede sufrir no es el que nos infligen, sino aquel que sufre un hijo o una hija. La locura en la que cayó Arturo le cegó por completo los ojos del corazón. Roto por su poder, había dejado de lado el amor. Y en ese momento supe que, por desgracia, le había perdido. Ya no había marcha atrás. No había nada que pudiese hacer para impedirle cometer esa atrocidad. Es tal mi vívido recuerdo de ese dolor desgarrador que todavía me sigue provocando escalofríos. Nos encontramos en los jardines del Chalice Well, o el Pozo del Cáliz.
Este lugar es uno de los más mágicos de Glastonbury, ya que aquí se puede sentir la imperante energía femenina que nos conecta directa y profundamente con el propio corazón de la Madre Tierra. Las aguas de este pozo ancestral provienen de un manantial cuya agua tiene una temperatura constante de 11 grados todos los días del año. Su color rojizo se debe a su alto contenido en hierro y representa la energía femenina. Cuando paseas por estos jardines, el silencio aquieta tu mente y abre tu corazón, permitiéndote sentir esa conexión profunda con la naturaleza y con las devas protectoras de este lugar. En el exterior del Chalice Well se encuentra otro manantial llamado White Spring, cuyas aguas son de color blanquecino debido a su alto contenido en calcio y también como representación de la energía masculina. Curiosamente, en este lugar podemos ver representadas ambas energías, la masculina y la femenina, que se encuentran una frente a la otra, pero separadas de una forma muy llamativa. Aquí podemos ver que aunque la energía masculina ha sido la imperante durante tantos siglos, se encuentra aislada y en soledad. No se está permitiendo sanar sus heridas, mientras la energía femenina está abierta de corazón y volviendo a recuperar su poder. Esto refleja nuestra propia lucha interior entre nuestra energía masculina y femenina, y a su vez representa el sueño profundo del rey Arturo. Arturo no podrá sanar sus heridas ni podrá despertar de ese sueño profundo hasta que no se dé permiso a sí mismo de abrir las puertas de su corazón. Arturo no despertará hasta que nosotros mismos no despertemos. Las dos fuentes de agua surgen del interior de la colina del Tor. Lo que es muy simbólico es el estado en el que ambas se encuentran, porque realmente hay una gran diferencia entre una y la otra. A pesar de que hay una gran cercanía, el Chalice Well de la Fuente Blanca están divididos solamente por una calle. Hay una gran diferencia porque el Chalice Well es un lugar donde desde el momento en el que tú entras sientes la conexión con la tierra y la contención de esa energía femenina y amorosa de la tierra. Es un jardín muy especial ¿en qué sentido? Que si vamos por el campo y ya sentimos que hay una energía preciosa, pues tú entras en el Chalice Well y esto ya te desborda. Y en todos los sitios son sitios que puedes percibir y son sitios en el fondo de sanación, de restauración contigo mismo y de toma de conciencia. El Chalice es una zona tremendamente especial y muy acogedora y muy amorosa. Representando como una especie de renacimiento, porque ahí el lugar es como que te lleva hacia adentro de la tierra y la tierra te muestra que realmente está todo perdonado. Todos nosotros estamos muy heridos a consecuencia de las experiencias que hemos tenido en distintas vidas y esas heridas son las que generan que uno se quede como enganchado en el dolor emocional. Por eso la energía de ese santo grial, representado por el nacimiento de la conciencia crística en el ser humano, está enraizada en ese lugar, porque el ser humano va a lograr despertar esa conciencia crística cuando se dé la oportunidad de trascender sus propias heridas, porque son nuestras heridas las que nos mantienen en ese estado de limitación. Tras la batalla final de Arturo y Mordred, se inició un antes y un después en mi vida. Destrozada por el dolor y casi sin fuerzas, fui a recoger junto a varias hadas el cuerpo de Arturo, todavía latente. Desde entonces yace en esta isla legendaria. Merlín se encargó de proteger del tiempo y del espacio a Arturo, con el fin de que algún día consiga sanar sus heridas y volver a brillar con luz propia. Tras lo ocurrido y todavía supurando aquellas heridas silenciosas, me encomendaron tomar las riendas del reino de Avalon. Si bien al principio me dio vértigo por lo que suponía liderar, gestionar y desarrollar un lugar sagrado como este, me armé de valor y en el propio proceso, gracias a ello, fui sanando mis heridas. A partir de entonces, junto al resto de hadas, sostenemos este lugar con el fin de impulsar y apoyar el proceso que está viviendo la humanidad.
Desde la, entre comillas, muerte, no muerte de Arturo, la guardiana de Avalon es Morgana. Quien está gestionando, quien está desarrollando, quien está rigiendo el mundo de Avalon es Morgana. Quien está posibilitando que Avalon siga estando ahí, siga cumpliendo su papel arquetípico, simbólico, de impulso y apoyo al proceso espiritual de la humanidad, todo eso se lo debemos a Morgana. La parte femenina de Avalon es la parte primigenia, donde nosotros tenemos que empezar a acunarnos para poder desplegar el amor en la tierra. Yo creo que ya es hora de volver a lo sagrado femenino real y sacarlo sin miedo. Lo que está sucediendo en este momento es que a nivel colectivo la energía masculina está en esa lucha de abrirse o no abrirse, de entregarse o no entregarse, de perdonarse o no perdonarse. Y eso se ve a nivel colectivo tanto en el momento planetario en el que nos encontramos, en el que aparentemente es como que el poder está asumiendo más el poder sobre que el poder con, pero al mismo tiempo a nivel interior, porque así como todos nosotros estamos ya comenzando a abrirnos al entendimiento de nuevas perspectivas de la vida, a la visión de que existe algo más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos, y estamos siendo llamados a abrir el corazón y llegar a ese entendimiento del amor incondicional. Al mismo tiempo existe esa lucha interior en la que una parte de nosotros se resiste a creer en ello y a entregarse a ello. Entonces todos estamos ahí como entre seguir nuestras limitaciones o abrirnos a hacer un cambio, pero eso tiene que venir del corazón de cada uno de nosotros, ese impulso tiene que ser interior. La evolución conciencial de la humanidad está llamada a que esa descompensación poco a poco vaya desapareciendo y nuevamente se produzca el equilibrio. En el ámbito conciencial y espiritual que estamos viviendo actualmente, el papel de la mujer es fundamental. El mundo está despertando. Estamos despertando ante la ignorancia, la mentira y el falso poder, volviendo nuestra mirada hacia el amor, la comprensión y la empatía. Estamos siendo conscientes de que todas y todos, independientemente del género con el que nacimos, poseemos una semilla inmortal de aquella parte de nosotros que postergamos. La semilla de la feminidad olvidada. Una semilla sagrada que está volviendo a resurgir en los corazones de la humanidad. Esta batalla que estamos afrontando no se ganará con la lucha, la violencia, el sometimiento o la destrucción. No, ya tuvimos suficiente en el pasado. Esta batalla se ganará desde el silencio, la calma, la paz y el amor. La victoria llegará cuando veamos reflejados en los ojos de aquellas y aquellos a los que hacemos daño nuestros propios ojos. Esas mismas guerreras y guerreros que en la antigüedad lucharon por un mundo mejor, regresaron a este tiempo para continuar su importante misión. Aquellas mujeres que fuimos, somos y seremos. Aquellas que nos están mostrando que verdaderamente, en esencia, todas y todos, a pesar de nuestras diferencias, somos la misma luz. Unbounded life force, you bring me closer to spirits of nature, to gardens and orchards, to flowers and healing, to life in its essence, to witness the beauty of love streaming freely, to be in the moment in quiet reflection.